Hola, ¿qué tal, guerreros de Dios? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como pueden ver, pues me encuentro en la ciudad de Puebla. Y digo que lo pueden ver porque, pues, vean el fondo que tengo, impresionante, muy hermosa la ciudad de Puebla. Vinimos a pasar unos días de descanso, mi esposa y yo, pero no quise dejar pasar la oportunidad de grabar un video para todos ustedes. Este video se va a dividir en 4 videos porque vamos a hablar de los 4 dogmas de la Virgen María. Primero que nada, quiero empezar explicándote qué es un dogma de la Iglesia Católica. Pues bien, un dogma de la Iglesia Católica lo podemos definir como una verdad revelada por Dios a través de la Iglesia Católica. Una verdad en el más estricto sentido de la palabra. Es decir, que la Iglesia confirma una verdad revelada por Dios, confirma que es verdad a través de su autoridad que la Iglesia tiene para determinar este tipo de cuestiones en la fe. Entonces podemos decir que el conjunto de dogmas es lo que conforma la doctrina de la Iglesia Católica. Es decir, todo el conjunto de dogmas es lo que conforma lo que nosotros como católicos creemos y profesamos en nuestra fe. Entonces, ¿de dónde salen estos dogmas? ¿La Iglesia los inventa, al ahí se va? ¿La Iglesia los saca de donde quiere? ¿O cómo es que nacen estos dogmas? Pues bueno, primero que nada, la Iglesia tiene autoridad para discernir lo que es la voluntad de Dios y lo que es una verdad revelada por Dios. Mas sin embargo, la Iglesia no nada más lo hace así como así, sino que hay una serie de procesos y de fuentes de las cuales nace la sabiduría y la creencia de la Iglesia. Hay 3 fuentes que son pilares de la fe católica. El primer pilar, como todo, es la palabra de Dios. Jamás vamos a ver algo de la Iglesia Católica que esté en contradicción con la palabra de Dios, porque la Iglesia se adhiere a lo que dice la palabra de Dios. Entonces esa es la primer fuente, el primer pilar de la sabiduría y de la doctrina de la fe católica. Todo lo que es palabra de Dios lo vamos a ver reflejado en la fe de la Iglesia Católica. El segundo aspecto o pilar en el cual se basa la Iglesia Católica para proclamar los dogmas de fe es la tradición. La tradición de la Iglesia Católica se refiere al conjunto de actividades, acciones y ritos que llevaban a cabo los primeros cristianos y que se han ido desarrollando de manera que no cabe duda que de alguna manera llegan a ser, a través del discernimiento podemos llegar a deducir que son verdades reveladas por Dios, aunque no estén expresamente en la palabra de Dios. Como ya debemos de saber, nosotros los católicos no solamente creemos en la palabra de Dios, porque, por ejemplo, tan solo en los últimos versículos del Evangelio de Juan, se lee que dice: y muchas cosas más hizo Jesús que no están escritas en este libro, o sea, en la palabra de Dios. Entonces hay mucho más, y a esto es a lo que llamamos la tradición de la Iglesia Católica, las acciones que los primeros cristianos comenzaron a desarrollar y que la Iglesia a lo largo de todo este tiempo, de los milenios que han pasado, pues han podido proclamar que son verdades reveladas por Dios. Y el tercer pilar de la Iglesia Católica se apoya en la autoridad que tiene la Iglesia Católica para definir y dictaminar que algo es o no verdad. A este poder que tiene la Iglesia se le conoce como el magisterio de la Iglesia. La Iglesia tiene la capacidad y la autoridad de discernir la palabra de Dios, de estudiar la tradición, y tiene la última palabra en estas cuestiones de fe. Y te vuelvo y te repito, estas cuestiones no se
no salen de la noche a la mañana. Incluso hoy en día todavía se siguen estudiando muchas verdades que Dios ha revelado, pero la iglesia tiene que tener cuidado. No puede proclamar cualquier cosa como una verdad y que pase a formar parte de la doctrina católica. Todo lleva un proceso. Y a lo largo de todos estos años, a través de concilios, a través de reuniones con todos los obispos del mundo, se han llegado a 4 verdades que son indiscutibles sobre la Virgen María. La primera verdad es la maternidad divina de María. El segundo es la virginidad perpetua de María. El tercero es la inmaculada concepción de María. Y el cuarto es la asunción de María a los cielos en cuerpo y alma. En este primer video vamos a meditar y a profundizar un poco sobre el primer dogma. María es Madre de Dios. ¿Cómo es esto? Bueno, primero que nada, hay que estar de acuerdo, y esto creo que todos los cristianos estamos de acuerdo, en que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Dios es uno solo, pero en 3 personas distintas. A esto es a lo que llamamos la Santísima Trinidad. Otro dogma fundamental de la Iglesia Católica y de la fe de los católicos. La Santísima Trinidad. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 3 personas diferentes, pero que son la misma cosa, que son Dios. Entonces, dice la palabra de Dios que en el principio el verbo era Dios, el verbo existía desde un principio, pero llegó la plenitud de los tiempos y fue el momento en el que Dios mandó a su único Hijo y tomó carne de la Virgen María. Es decir, Dios ya existía, pero para venir a cumplir la misión de salvarnos, tuvo que nacer de una mujer. Y si aceptamos el hecho de que Jesús es Dios, entonces podemos decir con toda certeza y con toda lógica que María es Madre de Dios. No nos equivoquemos, en ningún momento estamos diciendo que por María o por méritos de María Jesús es Dios. No, Jesús es Dios desde el principio, pero por María tomó carne. Fíjate qué relato y qué verdad tan profunda y hermosa podemos aprender de esto. En Jesús, todo lo que viene, Jesús es Dios y toda su divinidad ya la tiene. Pero Jesús como hombre, toda su humanidad la toma de María, porque pues en ese nacimiento no hubo intervención de hombre alguno. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 1 versículo 22 en adelante. Dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En el versículo 25 dice: y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz a un hijo al que puso por nombre Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? Es Dios. Entonces María es Madre de Dios. Y fíjate qué hermoso es este dogma de la Virgen María, que María sea Madre de Dios, porque entonces quiere decir que toda la humanidad de Jesús, la sangre que derramó en la cruz es la sangre que obtuvo del vientre de María. ¿Te imaginas qué grande y qué hermosa es la Virgen María? Cuánta gracia y cuánta bondad de Dios hay en María. Por eso los católicos la consideramos y la tenemos como madre, y la amamos y la veneramos y le damos un culto especial por ser la Madre de Dios.
Vuelvo y repito, Jesús no es Dios. María no le dio la divinidad, María le dio la humanidad que Jesús necesitaba, porque dice la palabra de Dios que Él quiso rebajarse a nuestro nivel y hacerse igual a nosotros, excepto en el pecado. Entonces, otro gran dogma de la Iglesia Católica es que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Verdadero Dios desde la eternidad, pero toda su humanidad de hombre la obtuvo de María. Entonces podemos decir que María es Madre de Dios. Un saludo, guerreros de Dios, desde Puebla. Dios los bendiga y sigamos amando a la Virgen María y rezando su Santo Rosario. Amén.